Juventud al aire, el podcast. ¿Qué tal, juventuneros y juventuneras? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Juventud al aire, el podcast que es traído gracias al apoyo de Asociación Comunicares, ya que somos somos proyecto de Comunicares, y también al apoyo de American Friends Service Committee. Yo soy Raquel y estoy muy contenta, pero de verdad, así, muy contenta de estar otra vez con ustedes en un episodio más del podcast de Juventud al Aire. Vamos a hablar de un tema muy interesante, así que traemos de todo un poco y me encanta, la verdad me encanta estar acompañada de dos muy buenos amigos que le van a poner también su sal y su pimienta a este episodio. Así que sean bienvenidos desde ya y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Raque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, aunque sea a la distancia. Hola. Es un gusto poder saludarles a todos y a todas. De verdad, estoy muy contento de volver a este proyecto llamado Juventud al Aire. Mi nombre es Juan Carlos Solano. De verdad, estoy muy emocionado. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Ya lo decía Raquel, no estamos solos, nos falta nuestra buena amiga Astrid. ¿Cómo es? ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué bueno verlos. La verdad es que también estoy muy emocionada, nerviosa, pero alegre de estar con Juventud al Aire nuevamente, el primer podcast del año, y se vienen muchos más, así que estén preparados. Yo soy Astrid Zapeta y será un gusto poderlos acompañar hoy. Así es de verdad un gusto. Hoy vamos a estar hablando un tema bastante complicado, pero que de verdad ha afectado no solo a nosotros como país de Guatemala, sino a todo el mundo. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo raro, lo feo, lo malo y lo chilero que nos ha traído esta pandemia. Vamos a estar hablando de todo esto a lo largo de este programa, así que vamos de una. Pues sí, la verdad es... Como ya lo dijo Juan Carlos, ¿verdad? Y a la gran, qué bueno verlos ustedes. La verdad estoy muy contenta porque ha pasado tanto tiempo y verlos en pantalla, ¿verdad? Es algo muy alegre, así que qué bueno que estén aquí. Y como ya le decía Juan Carlos, vamos a hablar de todo un poco porque creo que esta experiencia de la pandemia pues nos ha traído cosas muy malas, seamos realistas, nos ha traído cosas muy malas, tal vez nosotros no lo hayamos visto así, no lo hayamos vivido así, pero para otras personas sí, para otras personas pues pese a que es una enfermedad y todo, pues han logrado salir adelante. Pero vamos a empezar así como un poquito leve con cosas raras, pero así súper raras que hemos visto en esta pandemia. Y voy a empezar yo. Por ejemplo, creo que algo muy raro que yo he visto es de que yo antes vivía en un municipio, entonces toda mi vida estuve ahí y era como todo muy tranquilo y todo. Cuando me vine aquí a la ciudad, me di cuenta que nunca se detiene nada. O sea, siempre hay carros, siempre hay gente, siempre hay de todo. Las granizadas. Y con esto, ver paralizado todo, para mí realmente fue muy extraño. Yo trabajo en una farmacia, entonces podía salir como en horarios que ya toda la gente pues estaba en su casa y ver las calles vacías. Ustedes, para mí fue de las cosas más extrañas que yo pude ver. Y tal vez dirán, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a ver la ciudad así de vacía otra vez? Entonces, ¿qué creen ustedes que ha sido como lo más raro que pudieron haber visto en este tiempo? Que todavía continúa, pero hay cosas que han ido cambiando. Voy yo. Dale. Y esto me ha pasado porque estoy trabajando desde mi casa. Justo como acaban de escuchar, al fondo, mis perros ladrando. El ambiente del home office. Exacto. Entonces, lo raro es que mis clientes hayan escuchado ladrar a mis perros.
Es cierto, mi sobrina Sí. también ha trabajado mucho tiempo desde aquí de casa. Y teníamos en ese entonces, cuando empezó la pandemia, una de mis sobrinas, la más pequeña de todas, era bebé. Entonces, cuando tenía hambre lloraba, cuando necesitaba cambio de pañal lloraba. Y mi sobrina siempre salía así como, ayuden a calmar a la bebé porque estoy con un cliente. Y creo que les llamaban la atención, no estoy muy seguro, pero creo que les llamaban la atención si se escuchaba así como ruidos de fondo. Entonces, Sí, no sé si es cierto, Astrid, desmiénteme o confírmame esa cosa. pues fíjense que sí, un cliente incluso me dijo, ¿y usted está en su casa? Y yo, sí, señor. Sí, porque escuché a su perro ladrar, me dijo. Ay, disculpe, le dije. Entonces me dijo, ay, no se preocupe, aquí también yo estoy trabajando desde mi casa y que aquí tengo mi perrito, que no sé qué, ¿y la suya es nena o es nene? Me dice. Yo, ay, es nena, le dije. Pero Está sí bien. se puso curioso y hasta salió una conversación con relación al sonido que él había escuchado. Y ese fue el caso bueno, porque tuve otro caso que fue contrario y el cliente se molestó. Hijo. De igual manera le dije que disculpara y creo que me terminó colgando la llamada porque sí se molestó un poquito porque hasta cierto punto creyó que no era una llamada como real o tal vez profesional Sí. y se terminó molestando. Entonces sí pueden haber varios casos. Sí, definitivamente no todas las personas Yo comprenden creo que esa parte, ¿no? cuando vivís eso es cuando realmente lo puedes comprender al 100, porque como dice Astrid, a mí también me tocó atender a clientes y que otras personas también, por ejemplo, cuando tenías que hacer alguna gestión del banco o algo así, que Es todo estaba cierto. saturado. Entonces era así como, señorita, disculpe, yo, bueno, no se preocupe porque en realidad también es la misma situación, ¿verdad? Sí, me ha Creo que pasado. otra de las cosas raras, ¿cómo lo ven ustedes? Usar mascarilla ustedes. Ah, Para mí, a la gran usar mascarilla es, obviamente ahora es como normal sí. y si se te olvida, pues entras corriendo y la mascarilla se me olvidó y te la pones y salís, ¿verdad? Pero ya no puedes salir sin ella. Sí, yo lo sentí raro ¿Cierto? muy al principio. Es que al hablar de cosas raras durante la pandemia es que definitivamente son cosas que nunca te imaginaste vivir, que nunca te imaginaste estar pasando y únicamente durante una pandemia lo podemos decir que está sucediendo. Cuando empezó todo este tema de que el virus estaba entrando en Guatemala, que todo el mundo ya se estaba preparando para esto, se me hacía muy extraño ver que todo el mundo estaba vendiendo mascarillas. Yo decía, ¿será que tan así va a afectar a nuestro país? Y sobre todo ver el precio en que las estaban vendiendo en ese entonces. Yo me recuerdo que nosotros quisimos comprar, porque mi familia es grande, quisimos comprar una caja y la caja costaba 250 quetzales de las mascarillas. Entonces, y eran 15 mascarillas, no eran muchas tampoco. Entonces, Sí. eso fue muy extraño ver ese consumo masivo de mascarillas y de gel. En un momento se acabó todo. Y de papel, aunque no sabemos por qué, pero de papel también. Nos va a quedar la duda. Sí, y Cabal. ahorita en época de calor, si van al mercado con mascarilla, hasta cierto punto uno siente que se sofoca Sí, porque todavía. se te acumula el dióxido de carbono dentro de la mascarilla y no sabes ni qué hacer. Entonces, un tip podría ser tal vez buscar un lugar alejado de donde se encuentren, donde haya ventilación y poca gente y quitársela un momento para que podamos respirar airecito Y, Cabal. y y es no que hasta eso sentirnos es mal. raro. Hasta eso es raro lo que decís, Astrid, porque, por ejemplo, empezaron a salir videos de cómo respirar mientras utilizas tu mascarilla, cómo respirar. Y, o sea, ¿de cuándo acá nosotros nos íbamos a imaginar que nos iban a dar un tutorial de cómo respirar? Exacto. Entonces, O cómo lavarse algo- las manos. O sea, el hecho de cómo lavarse las manos. ¿En qué momento no supimos lavarnos bien las manos? Hay hasta una técnica que tienes que lavarte entre los dedos, arriba abajo, Los hasta tu pulgares. muñeca, los pulgares. O sea, es algo que solo durante una pandemia pudimos haber visto. Y yo les quería comentar algo también que se me hace al principio se me hizo muy raro y tierno a la vez, pero digamos, mis sobrinos estaban conscientes de todo lo que estaba pasando, quizás no del todo, pero tratábamos de explicarles el por qué había tanto cuidado y lo entendieron de tal manera que, digamos, si ustedes vienen a mi casa algún día que se pueda,
mis sobrinos no dejan entrar a nadie si no se desinfecta. O sea, mis sobrinos tienen listo el spray, El spray, en ¿cierto? la puerta, colgado, y quien entre dice levanta pies, levanta manos, lo riegan cual mata, y entonces nadie entra si no se desinfecta, y ellos son los encargados, y nosotros los molestamos porque a veces alguien entra y ellos no vieron que se desinfectó, entonces les decimos, se les entró uno, y iban corriendo todos a traer el spray y el gel, y lo desinfectan total. Entonces, eso se me hace muy curioso verlo todos los días. Y por ejemplo, ahorita que hablabas del lavado de manos, Juan Carlos, también a mí me parecía bien, tal vez no tan extraño, pero sí raro, todas las cancioncitas que salieron como para que se te quedara como lavarte las manos, pero también se me hizo raro todas las canciones que salieron de la cuarentena, Sí, o de que estamos encerrados. La creatividad. Lo que hace el encierro, ¿va? Y yo pensaba también, o sea, es una enfermedad que lamentablemente, y también ya vamos a hablar como de la parte fea, ¿verdad? Pero Sí. es una enfermedad que se está llevando muchas vidas y hay un montón de contextos alrededor y sacan canciones. Para mí era así como, no entiendo esto, pero como tú decís, son cosas que en realidad solo vivís en una pandemia, pues. Sí, y ojalá nunca más lo volvamos a vivir realmente, porque precisamente de eso vamos a hablar. Ahorita vamos a hablar de la parte fea que hemos vivido en esta pandemia. El COVID realmente ha cambiado el mundo en todos los aspectos y sentidos que se pueden imaginar. En lo económico, en el tema de educación, ha modificado o quitado muchos trabajos, pero sobre esto que está provocando realmente es algo muy duro y son las pérdidas humanas. Las pérdidas humanas han sido millones en todo el mundo y solo en Guatemala el día de ayer las cifras eran de 77.241 fallecidos en nuestro país, y eso es algo que realmente hoy por hoy se habla tan sencillo y tan simple como que alguien murió de coronavirus, o hemos perdido ese sentido humano de que simplemente alguien se contagió de coronavirus, y lo hablamos tan normal que lo estamos tomando muy a la ligera, siento yo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Cómo han vivido en ese sentido la pandemia, mi querida Raquel, mi querida Astrid? ¿Qué tan cerca han estado de este peligroso virus? Yo, sí, perdí a algunos seres queridos, bueno, a un tío, pero lejano. Nosotros tenemos familia en Xela, en Quetzaltenango, y teníamos como la costumbre de viajar cada 6 meses más o menos. Entonces, y sí convivíamos bastante con nuestros tíos, entonces 2 de ellos enfermaron de coronavirus. El más grande lamentablemente falleció, sí estuvo grave en el hospital, y la verdad es que de cierta manera es difícil porque él, cuando nosotros llegábamos a visitarlos, él tenía energía, tenía fuerza, sí. Él no se sentía enfermo ni nada, entonces enterarse de que fue afectado por esta enfermedad y que se lo haya llevado fue impactante. Más impactante aún que, o sea, murió y a los 2 días como máximo lo enterraron. Entonces no tuvo como las tradiciones, va, de velarlo, despedirse. Entonces sí fue bastante impactante. Y a las semanas, la esposa de él también falleció. Con él sí estuvimos seguros que fue coronavirus porque tuvimos un poco de comunicación, pero también la corredera y los trabajos, que a veces uno no tiene tiempo. El fallecimiento de mi tía todavía no sabemos cuál fue la causa. ¿Cuál fue la causa realmente? Exacto. Sí, es que realmente es muy, muy, muy difícil y es tan duro hablar de esto porque
pues yo creo que todos en cierta medida hemos sido afectados por que un amigo se contagió o algún conocido nuestro que tal vez no era tan cercano falleció, pero no podemos dejar de pensar cómo la ha pasado esa familia que perdió a alguien. Yo les cuento desde mi punto de vista y lo que he vivido. Mi familia, gracias a Dios, no hemos tenido algún contagio, entonces, pero vecinos sí, y muchos vecinos han tenido contagios y muchos vecinos han fallecido. A mí una persona que me sorprendió muchísimo que me contaron que había fallecido por culpa del coronavirus era una persona a la que me invitaba mucho a jugar fútbol y yo convivía mucho con esa persona los fines de semana, pero cuando me contaron cuando él falleció fue así como wow, o sea, está tan cerca ese peligro que realmente no debemos descuidarnos. Y hoy por hoy, lamentablemente, las medidas tal vez han sido un poquito, para mí, parecer, opinión propia, han sido un poquito flojas, digamos, en cierto sentido, ¿verdad? Entonces, y también, obviamente, nosotros no hemos colaborado lo suficiente porque en muchos lugares yo he visto que ya muchas personas no usan la mascarilla como deben de ser, ya no tienen el cuidado. Yo ayer fui al banco y en el banco ya no toman temperatura y ya no te dan gel. Y en muchos lugares está sucediendo eso. ¿Tú qué opinas, Raquel? Yo les voy a contar desde la perspectiva de que yo sí ya lo viví. Lo viví con un familiar cercano, con dos familiares cercanos. Mi papá y mi hermano se enfermaron. Y al principio fue así como que en la primera etapa fueron asintomáticos y se llevó pues todo lo necesario y listo. Pero en el rebote, en realidad no sé cómo decirlo, como la segunda vez, sí les dio muy fuerte. Y incluso mi papá y mi hermano sí estuvieron a punto de morir. Creo que para mí lo más difícil es no poder estar cerca de mi familia, porque en ese momento todos perdieron trabajo, todos perdieron todo, y yo era la única que estaba trabajando y no podía como ir con ellos o no podía como, porque literalmente mi papá se despidió de todos. Entonces despedirte de tu papá por teléfono creo que es algo que me dolió mucho. O sea, yo se los digo, a mí sí me afectó muchísimo y yo pasé como 6 meses sin ver a mi familia hasta que yo los vi. Créanme que fue una satisfacción tan grande. Y en este momento que también mi hermana está en estado delicado y, o sea, llegó hasta un punto de estar en terapia intensiva. Entonces, para mí sí ha sido muy difícil hablar de esto, saber de esto. Como les dije al principio, es una perspectiva de que hay cosas buenas, por decirlo así, cosas malas, pero en realidad lo feo es esto. O sea, saber de un amigo, saber de una persona que está entre la vida y la muerte, y aquí es donde tocamos otro punto. ¿Cómo es esa cuestión de, como decía Astrid, no poder despedirte de una persona? Porque Exacto. si bien nadie está preparado para despedirse de un amigo o de un familiar, el hecho que tampoco te puedas despedir, creo que te afecta también más. Y es que ¿quién te enseña eso? Exacto, o sea, pero vamos al punto de que por lo menos antes puedes tener tu tiempo de en realidad ver a la persona que falleció y confirmar que falleció y darle el último adiós. Sí, por lo menos tener esto. Ahora no, o sea, ahora no tenés ese chance. Y como yo creo que un día hablábamos contigo, Juan Carlos, de que tengas un amigo que haya perdido a un familiar y que no puedas apoyar físicamente a tu amigo, es algo también muy complicado y muy triste, porque es cuando tu amigo te necesita más, porque es cuando tu amigo tal vez está mal y no puedas ir con esa persona. Creo que es de las cosas más difíciles que nosotros podamos pasar. Yo lo viví, yo lo estoy viviendo y creo que al final yo soy muy creyente y digo, Dios es el que decide
respecto a lo que pasa con la vida de tus familiares, pero también depende mucho de lo que nosotros hagamos y de lo que nosotros podamos hacer también con nuestros familiares, porque otro tema ya muy personal y ya muy también de las creencias e ideologías de cada uno, el sistema de salud está muy mal. Entonces también por otro lado sentís una impotencia de que no puedes, digamos, llevar a tu papá o tu mamá a un hospital porque no te lo van a aceptar, porque simplemente te van a decir, mire, estamos saturados y no hay espacio, y que te Sí. tengas que ir con tu enfermo de regreso a tu casa. O sea, creo que son golpes muy difíciles desde muchos aspectos de la vida, desde lo económico, desde lo sentimental, desde todo. Entonces creo que esa sí es en realidad la parte mala y la parte por la que nosotros debemos de velar por un cambio y nosotros también hacer lo que esté dentro de nuestro alcance para cambiar todo. Sí, no, definitivamente es que es tan complicado esto porque definitivamente nadie estaba preparado para algo así y nunca nos imaginamos vivir algo así. Entonces, bien lo decías tú, o sea, llegó un punto en que nuestro sistema de salud colapsó tanto que muchas personas preferían quedarse en casa, ver cómo curaban a su enfermo y no ir a un centro que en teoría debería ayudarte a curar porque no había posibilidades o estaba colapsado o sentías que te podías ir a contagiar más o no sé, hay tantas cosas que O pasan. como simplemente lo dijo mi papá, yo prefiero morirme aquí en la casa y que ustedes me digan adiós a morirme allá donde nadie me va a poder ver. Y es que Así de precisamente difícil, es pero así de real. así de duro. Muchas personas piensan igual y muchas personas perdieron esa batalla. Y es que es muy difícil poder explicar esas emociones y esas sensaciones. Miren. Y es que juega de tal manera esta parte con tu mente, con tu vida, con todo, que Totalmente. te sientes impotente en ciertos momentos, ¿verdad? Yo en un momento me puse a pensar qué pasa o qué debo hacer si alguien de mi familia se contagia. Y realmente no es como que haya mucha ayuda en ese sentido y como que tampoco hay la suficiente información o si hay información no llega a todas las personas porque hay muchas personas en las comunidades más remotas que realmente están padeciendo cosas, están padeciendo penas, están sufriendo de enfermedades y muchos otros factores que les están afectando. Pero sí, la parte humana en este sentido se ha habido mermada por todo este asunto del virus. Sí, eso que tú mencionas, Juan Carlos, va amarrado con nuestro siguiente tema. Solo les quería comentar que antes de concluir este tema, que también, si bien es cierto, concuerdo con lo que decía Raquel de que el sistema de salud está muy colapsado, tenemos que poner nosotros nuestro granito de arena, considero. Por ejemplo, Sí. así como hacen tus sobrinos, que ellos se desinfectan, así como hacen muchas personas que sí mantienen su distancia, eso aporta para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás, para que Sí. el virus pues no se propague. Porque también hubo un caso personal con mi hermano, porque una de las compañeras de él pues se fue de viaje en Semana Santa, regresó a trabajar normal y pues resulta que la señora dio positivo. Entonces nosotros creyendo que mi hermano se había infectado, creyendo que nosotros también estábamos infectados, yo en ese momento, eso fue la semana pasada. Entonces yo estaba un poco nerviosa y ansiosa esperando a que él le dijeran el resultado del examen que se había hecho. Sí, esperando lo peor, ¿verdad? Exacto. Afortunadamente pues salió negativo y nosotros pues seguimos con nuestras normas de desinfectar, de gel, mascarilla todo el tiempo. No importa si vamos aquí a la esquina a traer tortillas, tenemos que usar la mascarilla. Sí. Eso es lo que hacemos nosotros como caso puntual personal. Y no relajarnos para nada, simplemente no relajarnos porque esto no ha acabado. Exacto. Y pues nos toca cambiar de tema. Estábamos hablando de lo feo, pero
de esto feo, pues se desprende también y amarra lo malo, que son pues problemas derivados de la pandemia que casi no se hablan. Sí. ¿Qué tenemos para complementar este tema? Hay algo que ha sido como que lo más repetitivo durante todo este tiempo que hemos estado unos meses encerrados, otros no tanto, ahora nada casi. Entonces, la desinformación, las noticias falsas, toda esa información que nos bombardean y que no sé qué fin tendrán, si es como crear pánico, crear miedo o simplemente es desinformación total. Al principio era muy notorio muchas cosas, por ejemplo, yo noté que todo mundo sacaba noticias, todo mundo tenía la receta contra el COVID, todo mundo sabía cómo combatir este virus, que con gárgaras, limón y sal, que no sé qué hay que mezclar con bicarbonato. Muchas otras recetas que de seguro tanto a ustedes como a mí nos cayó algún mensaje en WhatsApp o una cadena en WhatsApp o en Facebook, vimos publicaciones relacionadas al tema. ¿Qué tales fueron a ustedes con la desinformación, Raquel y Astrid? Cuando empezamos con todo este tema, en realidad yo no me informé, o sea, a mí me mandaban chats, me decían cosas, pero en realidad para mí no era así como que esta es mi fuente, pero tampoco era que buscaba desmentir eso. Uh-huh. Cuando se dio el primer caso, fue así como que, ay, no, hombre, es en serio, o sea, sí me cayó el 20 y yo soy consciente de eso. En realidad yo antes, o sea, decía, bueno, ¿verdad? Medio me interesaba, medio buscaba, pero no al 100%. Cuando fue el primer caso, ay, mi teléfono no paraba. Y yo creo que también a ustedes les pasó porque eran de los chats del trabajo, de los chats de los amigos, de los chats de la vecina, de los chats de tu mamá, o sea, de todo el mundo. De la novia, el novio. Sí, venía todo tipo de información sin fuente. Y ahí fue donde yo empecé como con eso de decir, por favor, mamá, no crea eso, por favor, papá, no crea eso, o a mis hermanos, por favor, léanlo bien, o cosas Vamos así. a calmarnos. Ajá, porque sinceramente hay algo que yo pensaba, ¿verdad? De que la desinformación en realidad tiene muchas consecuencias y puede llegar a muchas consecuencias graves. Por ejemplo, si no sabes si sos alérgico a algo y porque escuchaste que el remedio tal funciona y lo empezás a hacer y de ahí te trae consecuencias en tu salud, o sea, yo decía, qué fuerte todo esto. O por ejemplo, la desinformación, no sé qué tal les fue a ustedes en eso de que fulanito estaba contagiado, o sea, un vecino o algo así, y toda la gente dejaba como de pasar por ahí, o toda la gente hablaba, o toda la gente decía, a tal lado ni se acerquen, o cosas así que también son temas de desinformación porque en realidad no sabes cómo tratar eso, cómo llevar esos temas que afectan principalmente a las personas que sí salen positivas, pero o sea que en realidad eso pues no te da derecho como a juzgarlas, a discriminarlas, a todo eso, que la desinformación trabajó mucho en eso. Sí, y es que sobre todo estamos expuestos a una situación que a cualquiera nos puede llegar a pasar. Esa es la realidad. Uh-huh. Y era lo que tú decías, Juan Carlos, ¿por qué no verificamos la información? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en redes sociales, tan fácil es reenviarlo. Sí. Ay, me dio un mensaje, lo reenvío. Un screen que ni siquiera sabes. Exacto. ¿Qué? Lo reenvías. No, ni siquiera terminan de leer el post en Facebook y ya lo reenviaron. Y ¿saben qué es lo peor? Yo digo que es una de las cosas más feas. Por ejemplo, cuando le cuestionas a alguien y crees que eso es cierto y te dice, no sé, pero por si las moscas. Sí. O sea, ¿qué? Sí. Por si las moscas, mejor lo envío. Sí. El viernes pasó que iba a dar el presidente, que eran las 2 de la tarde del viernes, y mi supervisora envió un mensaje por chat, un screen. Ya tenemos nuevas disposiciones que no sé qué. Entonces me metí a ver la imagen
Y lo primero que observé, era Prensa Libre. Está bien, es un medio que es creíble y grande y lo que sea. Pero vi el horario de la captura y decía 6:35. Entonces, eran las 2 de la tarde, no han hablado del presidente, entonces no sabemos si esas son. Entonces le dije, o sea, yo estaba a ese punto llegado, al punto de decirle, vos si mira esta información, ¿de dónde la sacaste o qué onda? Sí. No, es que dice Prensa Libre, y yo, pero lo que pasa es que el presidente todavía no ha hablado, entonces espérate a que hable para que todos conozcamos y decirle a tu contacto que tengamos cuidado con la información que maneje y que no la esté reenviando porque todavía no ha hablado. Sí, imagínate, o sea, hasta adivinan el futuro. Poner un alto, como lo que tú hiciste, porque a muchas personas les molesta, pero en no hacen realidad nada. sí tenés que hacer o sea, sí le tenés que decir a esa persona, mira, mejor hasta que estés bien informada o de fuentes que en realidad confíes, pues sí. Adelante, ¿verdad? Más cuando es un tema tan delicado como la salud, pues, o sea, pones en riesgo, no solo te pones en riesgo vos, pones en riesgo a quien le llegue esa cadena y se la crea. Entonces, todo el mundo está expuesto a esta desinformación. La pregunta Yo creo ¿sí? Sí, dilo, Juan Carlos. La pregunta es aquí, ¿por qué no verificamos información? O sea, ¿por qué simplemente reenviamos? ¿Por qué simplemente copiamos y pegamos y ya? Lo que debemos hacer realmente es tomarnos el tiempo. Bueno, leamos todo completo. ¿Qué pasó? ¿Trae fuentes? ¿No trae fuentes? ¿Quién me lo envió a mí? Porque eso es muy importante. ¿Quién me lo envió a mí? ¿Qué dice? ¿Sobre qué trata? ¿Hay algún respaldo de esto? O sea, hay que cuestionarnos muchas otras cosas, no solo confiar en lo que nos llega, sino que lo debido es desconfiar de lo que nos llega, verifiquemos primero y ya después, pues si estamos convencidos de lo que nos están diciendo, tomarnos el tiempo y compartirlo, ¿verdad? Pero ya estando seguros de lo que está sucediendo. Igual si no están... Dale, Raquel, dale. Creo que otro de los temas complicados, difíciles y en realidad que golpean mucho a nuestra sociedad, a nuestro país, fue el tema de la deserción escolar. Sí. ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, de 2020 para 2021, o sea, la deserción escolar estuvo fatal, pues. Sí. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Ufa, mira, es un tema bastante complicado porque la deserción escolar no es solo el hecho de que alguien dejó de ir a la escuela o al colegio, sino que está amarrado a muchos otros factores. Uno de ellos es lo económico. Si tu papá no tiene trabajo, no tiene para pagar tu colegio, no tiene para pagar tu escuela, si la pagan, no tienen para tu refa, no tienen para un cuaderno o para un lapicero que puedan utilizar para las tareas que dejan. Es un tema bastante amplio y la verdad es que la deserción escolar es algo bastante preocupante. Precisamente estábamos hablando de que muchos niños llegan a la escuela por la refa. Y no aprender, sino que llegan a la refa y llegaban a la refa. Entonces, cuando empezó esta pandemia y ya no hubo escuela que te ofreciera una refa, ya ni siquiera te tomabas el tiempo de ver qué tareas hay o dejaron algunos trabajos o qué, ¿verdad? Entonces, por lo menos cuando llegaban por la refa, por lo menos recibían clases. Porque si no, no había refa, pues, o sea... Sí, o sea, lo que... Dale, Astrid. Gracias. Y solo una estadística así rapidita. En el 2020, desde primaria, preprimaria, primaria, básicos, diversificado y primaria por madurez, se estima que un estimado de 63.855 estudiantes fueron los que desertaron de seguir estudiando. Y es alarmante porque aparte hay mucha gente que no estudia. Sí. Estas personas que estudiaban
lo abandonaron, o sea, hacen que esa estadística aumente y que uno se ponga a pensar, la educación es importante Sí, y no todo el mundo tiene acceso a ella. La verdad Y es que es justamente muy lo que triste. decías, que aparte de que nuestra educación no estaba al 100, pues, no, no estaba como tan establecida, tan fortalecida es la palabra, y que todavía sí se venga para abajo. Estamos hablando de que, como decía Juan Carlos, hay muchos factores atrás de eso, familiares que se quedaron sin trabajo, personas que fallecieron, niños que si antes tenían un plato de comida, ahora no tienen ninguno, y el trabajo informal que también fue ahorita muy afectado, o sea, de por sí que un trabajo informal cuesta, que todavía se ve afectado, hay muchas complicaciones respecto a la niñez, a la adolescencia, a las juventudes, porque no solo los niños, los adolescentes y adolescentes que quizá trabajaban en algo para poder estudiar y que ahora pues no se pueda, es algo que nos afecta mucho como país. sí, y esta estadística que nos presentaba, nos decía Astrid, esto fue lo hicieron en el 2020. Este año no han hecho. Y si lo hicieran, esta cifra, yo no sé hasta cuánto Más llegaría. supongo. Puede que se ¿Por, por, aumente. ¿Por qué? Porque los factores han cambiado muchísimo, digamos. Los niños ahora necesitan internet para poder conectarse. Y necesitan un teléfono que pueda... Un teléfono como mínimo. Mínimo, un teléfono como mínimo para que puedan ver las imágenes, ya ni siquiera texto, ya no un mensaje de texto, sino tienen que ver imágenes porque las maestras mandan imágenes, mandan videos. Algunos dan clases en línea donde todos se tienen que conectar y todo eso, yo no sé qué tanto acceso puedan tener los chavos y chavas de nuestro país, donde la mayoría pues no es de clase media baja o baja. Entonces, Y los que, como dices tú, y las personas que ni siquiera que medio alcanzaban a ir a la escuela y ahora pues ahora, ¿tú crees que esas personas van a la escuela o están pendientes de sus tareas o están pendientes no, de sus clases? Es muy difícil, definitivamente. es muy Exacto. difícil. Y aparte, si el tema económico los golpeó demasiado, es lamentable, pero es la realidad. Muchos de esos niños están trabajando en algo o están en la calle vendiendo algo o se van al campo a tratar de conseguir algo. No están pensando en mis tareas, están pensando en qué como hoy, qué como más tarde. Un Y, ejemplo claro, uh-huh. es muy complicado los niños que trabajan en los semáforos, por ejemplo. Por ejemplo, para no ir tan lejos, donde yo trabajo, es como una calle principal, entonces hay mucha afluencia. Y antes generalmente trabajaban 2, 3 niños que limpiaban los vidrios de los carros, se me fue la palabra de cómo se llama eso, pero hoy en día puedes encontrar hasta 12, 15 Sí, niños, pues. Entonces es algo, la verdad, muy complicado que muchas veces no sabes para dónde no agarrar, esperas. ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso. Sí, la verdad es que sí. Y eso que mencionas precisamente, Ricky, también es algo muy interesante e importante de hablar, que es esa salud mental que debemos cuidar mucho y que lamentablemente fue también afectada durante esta época y que todavía estamos viviendo, pero que muchas personas descuidamos por uno u otro motivo, pero que también es importante tocar, ¿verdad? Esa salud mental de eh, asimilar lo que está pasando, darse el tiempo para uno mismo, darse el tiempo de calmarse, darse el tiempo de respirar, porque aunque uno no lo crea, este bombardeo de todas las situaciones que se viven diario en nuestro país es muy fuerte y hay que saberlo manejar. Entonces, en esa parte no sé cómo les ha ido a ustedes.
Pues Astrid, te voy a aquí ceder tal ahí. vez, tal vez la unión familiar, la unión es la fuerza, poder, ya que estamos en casa, tal vez poder conversar con nuestra familia, tratar de mantener la unión con tus amigos, aunque sea a la distancia, porque las palabras de aliento, como bien lo mencionábamos anteriormente, pues nos puede ayudar. Eh, Todos tenemos problemas, pero el saber escuchar a alguien más, el Sí. tratar de aconsejar a alguien más, pues puede ser una manera de reconfortarse a uno mismo y de reconfortar a los demás. Sí, y es que hay algo muy interesante. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando todo esto inició, yo veía que muchas personas cercanas a mí que subían sus estados y todo, decían, me cuesta dormir o me desvelo mucho. A mí me Entonces, pasó. a ustedes les pasó eso. ¿Y saben por qué se da? Es porque estamos estresados. Es porque nuestro cuerpo está estresado y no sabe ni qué puchis, ¿va? Entonces, esas son señales que debemos aprender a ver y tratar de asimilarlas y darnos el tiempo de relajarnos y todo. Yo ahora lo hablo porque lamentablemente pasé una situación que fue un boom en todo sentido y que tuve que tener tratamiento psicológico y mi psicóloga me ayudó mucho a entender esa parte de cómo puedo relajarme, de cómo puedo estar tranquilo, de cómo detectar cuando la situación ya me está afectando, que es esto que les digo yo de falta de sueño o como más o como menos. Todas esas cosas son importantes de tenerlas en cuenta y si alguno de ustedes que nos escuchan sienten que en algún momento no se sienten cómodos, que sienten que algo no está bien, que sienten que no duermen bien, que no descansan bien, que no están comiendo bien, tómense un momento, piensen, analicen qué está sucediendo en sus vidas y traten de relajarse, traten de ver qué está sucediendo y cambiar esas situaciones que nos están afectando. Sí se puede, ¿verdad? Claro, pero dale, Raquel, ahora te cedo la palabra a ti. Gracias. ¿Cuánta amabilidad hay aquí? Sé educada, por favor. Creo que lo que decía Juanca es muy importante y creo que ahí pasamos como al lado bueno, al lado bueno que nos trajo esta pandemia, como al lado positivo, Los chileros, es tú. digámoslo así, los chileros. Y es lo que vamos a hablar ya en la recta final de este podcast. Y creo que algo chilero que nos haya pasado fue la convivencia familiar. ¿Cómo les fue a ustedes con eso? Yo no tuve tanta experiencia en eso, pero creo que ustedes sí. ¿Cómo les fue con eso? Lidiar como con ese de estar con toda tu familia. La verdad, en mi caso, como con mis hermanos somos unidos, entonces creo que sí nos ha ido bien. Ha ido bien conviviendo la mayor parte del tiempo. Y pues era lo que les decía, estar qué mejor que estar con tu familia, porque si tu familia se lleva bien, pues tú vas a estar bien. Lamentablemente sí, cierto, hay otros casos donde es todo lo contrario, pero en los casos que sí se puede aprovechar, pues la verdad es que estoy bastante afortunado de ello. ¿Qué Sí. fue lo bueno que viste tú, Juan Carlos? O sea, ya entre tanta cosa que hablamos que es real, ¿verdad? Y que no hay por qué esconderla, pero ¿qué viviste tú en tu experiencia de cosas buenas? Mira, yo les voy a ser muy sincero. Yo realmente, antes de la pandemia, yo no me llevaba del todo bien con mis hermanos y hermanas. Hubo momentos en que hasta siento que me distancié de cierta manera con ellos y con ellas. Durante la pandemia, pues la misma convivencia, el mismo encierro, nos hizo como hablar más, nos hizo como platicar más, nos hizo jugar más, nos hizo almorzar juntos más seguido, nos hizo hasta desayunar juntos. Entonces creo que en ese sentido nos ayudó mucho, me ayudó mucho poder estar más cerca de toda mi familia, de poder disfrutar más a mis sobrinos que casi no los veía.
Entonces de ahí todos los días estaban aquí conmigo que jugábamos algún juego de mesa. De hecho, hasta esa costumbre tuve de que empecé a tratar de conseguir juegos de mesa o hacer juegos de mesa y hacer que mis sobrinos jugaran conmigo, y esa parte era chilerísima. De ahí con mis Que de hermanos hecho ahorita grandes estuvieron como de moda otra vez. sí, los por lo juegos de mismo, mesa. por lo mismo, porque como que era buscar qué hacer con la familia, porque como estás en la misma casa con todos, entonces hay que buscar qué hacer, ¿va? Porque la verdad, qué aburrido estar todo el día en el teléfono, qué aburrido estar todo el día en la compu, qué aburrido estar todo el día viendo televisión. Entonces, de cierta manera, pues llega un momento en que todos los días ya es muy aburrido, pues, o sea, ya todos los días ya es muy tedioso. Entonces, por eso creo que nos ayudó en ese sentido, que pues aprendí como a convivir más con mis hermanos y hermanas. Y es que de hecho, como tú decís, por ejemplo, y tu familia que es muy numerosa, Juan Carlos. Sí, somos 22 gentes. En la misma Imagínate que planifiques un almuerzo un domingo con 22 personas, o sea, es de locos, es muy complicado organizar algo en familia. Pero digamos los domingos que no se podía salir, literalmente todos estaban en tu casa, entonces es algo que muy pocas veces también tenés la oportunidad, ¿verdad? Sí. Y como me decía mi sobrinito, me decían, es que ya casi llegando al toque de queda, salíamos a comprar risitos y nos poníamos a ver una película o algo. Entonces es algo que muchas veces no tenés la oportunidad o no te das la oportunidad, porque seamos sinceros, muchas veces preferimos hacer 1000 cosas más que estar con tu familia, y entonces darte la oportunidad creo que es algo muy saludable y es algo muy bueno. Sí. Y también como que tener un respiro de muchas cosas, ¿verdad? Entonces creo que es de las cosas más positivas y más buenas. Sí, definitivamente. Otro punto, como hablamos con Juanca, los que trabajamos desde casa, es que nos ahorramos. En nuestros casos tuvimos la oportunidad de ahorrar económicamente. Sí. Ahorrar lo de los pasajes, ahorrar lo de las chucherías de la calle, o de repente no llevábamos almuerzo y comprar desayuno. La refa. Comprar una refa que se te antojaba, que un licuado, que un café. Sí. Entonces eso también para algunos fue positivo. Sí. En mi caso fue bastante positivo porque yo soy muy comelón. Antes era más y comía muchas chucherías, y pues ya con este tiempo que estamos viviendo, pues ya no es como la misma emoción de salir a comprarte un dulce o un risito o tu agua gaseosa. Y como el ejemplo que daba Astrid, ¿verdad? Estando en el trabajo, tú fijo comprabas algo. Fijo salías a comprar, salías que a comprar el agua, que a comprar el risito, la galleta para la refa. Entonces, todo eso era un gasto que al final del mes lo notabas. Exacto. Creo que vieron cosas muy buenas como también no tener que ir en bus. Por ejemplo, en mi caso, y que gracias a Dios también tuve la oportunidad de tener un transporte adicional, porque obviamente muchas personas no lo tuvieron, ¿verdad? Pero en mi casa fue así. Entonces pude dormir hasta más y así. Creo que hay cosas muy buenas también, pero no tenemos que dejar de lado lo importante que ya decíamos anteriormente, que es una enfermedad y que no hay que bajar la guardia. Sí, más que todo eso, no bajar la guardia. Debemos de estar conscientes de que esto no ha terminado, no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, lo que debemos hacer todos, todas, es seguir cuidándonos más, un poquito más. Y de todo, sí, dime. Termina tú y completo yo. No, es que porque definitivamente lo que nos toca hacer, cuidemos de nosotros, cuidamos a los demás, y así poco a poco vamos a ir saliendo de esta situación y vamos a ir
pues ahí siempre cuidándonos, porque de verdad hay muchas personas que lamentablemente no han entendido ese mensaje y actúan como que si no está pasando absolutamente nada, cuando lo contrario es que está pasando muchas cosas y que tal vez no nos damos cuenta de eso. Y ya para ir terminando este episodio de Dentro del Aire, ¿cuál creen ustedes que ha sido el mayor aprendizaje que hayan tenido durante este tiempo? Que ya pasamos un año, ¿verdad? Entonces, ¿cuál creen ustedes? En mi caso, darle más valor a la salud de la familia. Ese sería mi mejor plan, agradecer que tienes un trabajo fijo, inclusive y así como que sale de casa, entonces apreciar el trabajo también. Sí. Es algo de estar agradecidos los que tenemos la oportunidad de contar con un trabajo hoy por hoy. Debemos estar muy agradecidos, porque muchas personas lamentablemente no solo han perdido a queridos o han perdido a familiares cercanos o amigos cercanos, sino que aparte de han sido afectados económicamente. Yo el mayor aprendizaje que puedo sacar durante la pandemia pues es que he aprendido a convivir conmigo mismo, que he aprendido a aceptarme a mí mismo, a conocerme un poco más, a tener momentos para mí. Y eso me ayuda a tener mayor conciencia de lo que sucede a mi alrededor, a estar más atento, a aprender a querer más, aprender a apreciar las cosas mínimas de la vida, pero que valen miles y miles y miles. Entonces, ese es el mayor aprendizaje. Creo que el darme cuenta de que tan vulnerable soy, de que tan pequeño puedo llegar a ser, pero que hay cosas que valen millones. Y eso no se debe cambiar por nada. Yo creo que el mayor aprendizaje ha sido demostrar un poco más mis sentimientos. Yo soy una persona que no soy muy expresiva, pero creo que esto me ha llevado a decirle a las personas que quiero, las quiero. O sea, sí, para mí antes había sido muy complicado, que sea que de verdad los quiero. Pero me he dado esa oportunidad de verme más real, más honesta conmigo misma, como tú lo decías, con las personas que me rodean. Por ejemplo, yo a mi familia la quiero mucho y daría todo por ello, pero en realidad nunca les daban palabras, ¿verdad? Creo que por ahí va mi mensaje de decirle a mi familia que de verdad la quiero y que ellos lo sepan, ¿verdad? Creo que ese ha sido mi mayor aprendizaje. Sí, qué chilero darse cuenta de esas cosas, ¿verdad? Y pues ser agradecidos con esas cosas que tenemos hasta de más y ser más conscientes de lo que sucede, ¿verdad? Y para gracias a Este momento ha llegado. Entonces, para que yo que lamentablemente estamos llegando al final de nuestro primer aire. Creo que perdí la conexión. ¿Me podrías repetir? Por dos. Creo que perdí un poquito la conexión con Astrid, pero como ya lo decía Astrid, ya vamos llegando a la final. Bueno, ya llegamos a la final, el momento ha llegado. Sí, y yo quiero agradecer a todos los juventuneros que estuvieron ahí presentes en este episodio más de Juventud al Aire.
Y qué gustazo, la verdad, otra vez, y espero que se disfruten todos los episodios que hemos preparado para este año, así que sin más ni menos. Mi nombre es Raquel y ha sido un gustazo compartir cosas muy profundas, pero también cosas muy chistosas, y espero verlos en un próximo episodio. Y mi nombre es Juan Carlos Solano, es un gusto poder compartir estas experiencias, este conocimiento, creo que les va a servir un montón. Por favor, sigan cuidándose, sigamos cuidándonos, y pues les mando un fuerte abrazo a la distancia, que todo esté bien, y sigan pendientes de los próximos episodios. Así es. Queremos darle a con el apoyo y agradecemos su paso y el apoyo que están brindando. Entonces, fíjense también de la red al aire. Juventud al aire. Juventud al Aire es un proyecto de Asociación Comunicares para promover la libertad de expresión juvenil. Nos apoya American Friends Service Committee.